Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Querida familia, una vez más es un privilegio y un placer poder llegar ante todos ustedes para traer el fascinante estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos sean a este canal, a este ministerio que es de Fe y Esperanza. Un servidor está contento y feliz y agradecido con cada uno de ustedes porque nos sintonizan cada semana a través de la radio de Fe y Esperanza, porque nos escuchan también a través de diferentes canales, a través de Facebook, a través de YouTube y en las estaciones que están transmitiendo también estos materiales. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y cada uno de los ministerios que están envueltos en la proclamación del mensaje, al igual que Fe y Esperanza. Estamos muy contentos y felices de que usted sea parte de nuestra familia. En esta ocasión seguimos con el trimestre número 3 que lleva por nombre Descanso en Cristo. Hoy traemos para usted la lección número 3. Pero por supuesto quiero agradecer a todos ustedes que están constantemente en comunicación con nosotros a través de la radio Fe y Esperanza, a través de WhatsApp, a través de texto, a través de correo electrónico, a través de los mensajes, incluso a través de YouTube. Gracias porque usted se toma el tiempito para dejarnos un mensajito lindo. Dios le bendiga abundantemente a usted y a su familia. Ese es nuestro deseo hoy y siempre. Esperamos que si no nos conocemos aquí en la tierra, podamos conocernos en el cielo. Y voy a platicar de lo que mirábamos y lo que hacíamos aquí en la tierra en aquel entonces, ¿ok? Bueno, vamos a la lección número 3, las raíces del descontento. El descontento y sus raíces, podríamos llamarle también. ¿Qué trae esta lección para nosotros? El descontento. ¿Y de dónde viene el descontento? ¿Qué es lo que lo provoca? Bueno, ¿sabe? El texto para memorizar está preciosísimo. Y es algo que, de pronto, mis hermanos, necesitamos ser políticamente correctos para no ofender a alguien, para que alguien no se ofenda dentro de la iglesia. Porque si usted dice algo ahí que de repente altera un poquito el agua, se le comienza a nublar la vista a varias personas, ¿no? De pronto. Pero, ¿sabe? La Biblia es directa, mis hermanos. La Biblia no anda con rodeos. Si hay un pecado, la Biblia lo va a mostrar tal y como es. Cuando Jesús venga y cuando Jesús haga juicio, cuando lleguen nuestros nombres ante el altar del Señor para ser enjuiciados, no vamos a andar, bueno, pues mira, hay que no decirle como se debe decir, porque ¿qué tal si se ofende? ¿Sabe? Y por supuesto, no nos podemos comparar con Dios de ninguna manera. Pero vea lo que dice el texto de memoria, el texto para memorizar en esta ocasión. Se encuentra en Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Interesante. Donde hay celos y contención, ¿dónde hay celos y contención? Creo que como seres humanos siempre estamos peleando por el egoísmo, por la fuerza, por el poder, porque queremos ser más importantes que los demás, porque queremos tener el control de los demás de pronto. Todo eso que está pasando alrededor del mundo, y no estoy hablando nada más de la iglesia, no me refiero en forma general. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, con el COVID y las máscaras y las vacunas y todo lo demás, es simple y sencillamente para mantener un control de la humanidad. Agencias, sociedades que se han levantado con un propósito, y ese propósito es de mantener el control de todo el mundo. Y aunque no nos guste de pronto la idea, mire, se hace una ley. No puedes salir de tu casa a menos que tengas mascarilla, y es más, quédate en tu casa, enciérrate en tu casa. Todo un año, el año 2020, nos la pasamos prácticamente todo el año encerrados en casa. Control. ¿Quién pudo controlar? ¿Y por qué? Solamente porque se infundió un miedo, un temor. Entonces, a donde voy, que donde hay celos, donde hay un tipo de celos, hay contención. Porque para tratar de mantener el control, necesitamos inventar esa estrategia, la implementamos y así ganamos. Ojalá que fuera solamente fuera del cristianismo, fuera de la iglesia, ¿no? Pero lo mismo sucede en la iglesia, mis hermanos. ¿Sabe? No quiero sonar de una forma negativa tampoco, pero necesitamos, mis hermanos, levantar nuestras antenas de precaución
Y no me refiero en contra de las personas que tengan celos y que tengan contención. Me refiero a nuestras antenas de fidelidad a Dios, de servidumbre, de nuestras antenas espirituales, de esa forma. Porque sin duda alguna la contienda y los celos siempre van a haber. Porque mientras que haya una persona dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en cualquier lugar, que se deje manejar o manipular por el enemigo, tendrá estas dos características, tendrá celos y contención. Contención en contra del control, en contra de mantener en sí dominada la situación, ¿no? Ahora, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, diciendo esto que está aquí, perturbación y toda obra de perversa, podemos llamarle con una sola palabra: pecado. Allí hay pecado. Una persona que tenga celos, y de pronto, esto lo veo muy a menudo en nuestras iglesias, y es triste, hermanos, no lo estoy diciendo solamente por decir algo, no. Es una tristeza ver que dentro de la iglesia hay celos, de poder, de posiciones. Y esos celos llevan a cometer pecado, porque quien tenga celos y que esté peleando por una posición, siempre va a estar involucrado en pecado. El que tenga celos y que tenga esa contención en contra de alguien, va a tener ese pecado. Entonces, si la persona tiene celos y hay contención, está siendo manejado por el enemigo. Pablo escribió esto, mis hermanos. Perdón, Santiago escribió esto, el apóstol Santiago. Él escribió esto. Imagínese, ¿usted cree que él lo escribió solamente porque sí? No, había un propósito y la razón por la cual él escribió esto. Quiere decir que en sus tiempos, en las iglesias ya existía semejante celos y semejante contención. Con más razón hoy por hoy, que la sociedad se ha degradado más y que no hemos puesto tanta atención, si le queremos llamar, al estudio de la palabra de Dios, a estar a cuentas con el Señor. Yo te invito, mi hermano y mi hermana, por favor, analiza tu vida. No seas tú el de los celos y la contención. Analicemos nuestra vida, mis hermanos. Que no seamos nosotros los que tengamos ese pecado en nuestra vida y que seamos instrumentos del enemigo. ¿Ok? No estoy hablando de aquellas personas que están haciendo esto en la iglesia. Estoy hablando de mí, de nosotros. Vamos a ser nosotros, por así decirlo, los santos en la iglesia, se le quiere llamar. Analizando nuestra vida y asegurándonos primeramente de que todo está bien con el Señor, ¿sí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, mis hermanos. Ese es el pecado. En la parte del domingo, entrando allí, Jesús trae división, dice la parte ahí del domingo, el título de la lección. Dice Mateo 10, 34 a 39. ¿Qué tenía en mente Jesús al decir que no vino para traer paz sino espada? Bueno, vamos a leerlos y luego le damos lectura a la pregunta para no leerla doblemente, ¿sí? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Imagínense nomás. El que ama, o sea que pleito entre la familia, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, el 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Antes de entrar aquí, mis hermanos, me gustaría que reflexionáramos un poquito en esta parte, donde dice, no he venido para, perdón, he venido para poner disensión en el hombre, entre el padre y el hijo, la madre y la hija, y la nuera contra la suegra. Pareciera como que aquí es en contra el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué acaso Jesús no vino a traer paz, unión, unidad? Eso es lo que estamos luchando siempre en la iglesia, ¿no? Unidad, 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 en todo. Pero ahora Jesús viene y dice, no, yo he venido a poner disensión, a poner al padre contra el hijo, la madre contra la hija y la nuera contra la suegra. Hay disensión. ¿Saben, hermanos? Esto no lo podemos tomar de una forma literal. Jesús no vino a poner al hijo en contra del padre, nada más porque sí.
En otras palabras, cuando el hijo decide seguir a Jesús y el padre no le apoya, ahí está la disensión. Y en otras palabras, y recuerde lo que en la forma como termina ese texto, la nota en la que termina. Porque el que no ama su vida, o mejor dicho, el que ama su vida antes que a mí, la va a perder. El que gana su vida, la va a perder. Pero el que entrega su vida, el que se entrega todo por mí, la ganará. En otras palabras, no hay nada más importante en nuestra vida que no sea Dios. Dios es lo más importante. Y fuera de allí, todo lo demás está secundario. Por eso está esa división entre el Padre y el Hijo. Porque Dios es primero y después el Padre y después el Hijo. Para el Padre, primero está Dios y después está su Hijo. Para el Hijo, primero está Dios y después su Padre. Ahí está la disensión, si lo queremos tomar de esa manera, ¿sí? No pensemos que ahora viene Cristo Jesús a poner en pleito al papá y a la mamá, o viceversa, al papá y al hijo, la hija y la madre, la nuera y la suegra, ¿verdad? ¿Con qué razón de repente las suegras tienen mala fama? No se trata de eso. Se trata del punto espiritual y también quién es más importante en tu vida. Que sea Dios, por supuesto, ¿sí? Entonces, también dice, hablando de Isaías 9:6, el príncipe de paz. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿que Jesús vino a traer paz o vino a traer disensión? Ya le expliqué la disensión, ¿no? Obviamente Jesús es el príncipe de paz. Jesús trae paz al corazón, paz al alma que le busca constantemente. Si tu relación con Cristo Jesús es buena, tendrás paz, tendrás tranquilidad en tu vida, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿qué tenía en mente Jesús al decir que no vino para traer paz sino espada? ¿Qué significa esto considerando que Jesús es el príncipe de paz? Bueno, número 1, nadie debe tener el primer lugar en nuestras vidas sino solo Dios. Número 2, la disensión y división en la familia es cuando un miembro decide seguir a Cristo y los demás miembros de la familia se oponen rotundamente. Y tomando en cuenta que Jesús es el primer lugar, ¿no? Número 3, la persona que ha entregado su corazón a Cristo tiene esa paz que solo Jesús puede dar. Y si una persona se ha entregado a Cristo Jesús de todo corazón, no importa lo que diga el papá, no importa lo que diga la mamá, y menos lo que diga la suegra en este caso, ¿no? Nada en contra de las suegras, por cierto. Tengo ahí la mía todavía que todavía vive, y por si llegarme a este video, no tengo nada en contra suyo, suegra, ¿ok? Sin embargo, mis hermanos, el punto aquí, lo principal es que Dios esté en primer lugar en todo sentido de la palabra, ¿ok? Ahora, vamos adelante. El domingo, al pie de la página. A veces nos vemos obligados a llevar una cruz que no elegimos. Y a veces voluntariamente llevamos una cruz. Cualquiera que sea el caso, ¿cuál es la clave para llevar esa cruz fielmente? Con nuestra mirada puesta en las promesas de Cristo de la vida eterna, mis hermanos. Cristo Jesús nos ha prometido que tendremos vida eterna. Entonces, si Jesús lo ha prometido, Jesús lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y eso lo vamos a ver más adelantito en Juan 14, precisamente. Lunes, egoísmo. Y aquí entramos en problemas fuertes, ¿no? Dice, lee Lucas 12, del 13 al 21. Bien, vamos a leerlo y después seguimos leyendo aquí las preguntas. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Qué interesante forma de ponerlo Cristo Jesús, ¿no? Cuando alguien le dice, Señor, mira, dile a este que reparte la herencia conmigo. Bueno. Quiero yo pensar, ¿no? Que si la herencia se le había dado ya a alguien, a un hijo, es porque el padre se lo había decidido, número 1. Pero la persona que estaba pidiendo que se repartiera herencia hacia él, está siendo egoísta, quería tener más. Porque me supongo, vamos a poner nada más en un
plan normal, el papá había dado, un ejemplo, si fueron 2 hijos, 50%, 50%. Uno quería más que el otro, porque tal vez estaba más cerca del papá, tal vez atendíamos al papá, y eso suele suceder mucho. Yo lo he cuidado más, yo he cuidado más a mi mamá, y ahora que se murió, a mí me tocó que todos los demás, no es justo. Peleamos eso de pronto como seres humanos. Recuerde, los bienes materiales en esta tierra son pasajeros. Y qué triste que muchas personas de repente pongamos los bienes materiales primero que Dios. Eso es muy triste, mis hermanos. Te recomiendo que analicemos bien esa parte. Si sigamos leyendo aquí ahora la pregunta, dice, describe el problema destacado en la parábola de Jesús. Planificar el futuro es egoísta y expresa desprecio por el reino de Dios. Si no, o al menos no necesariamente, ¿contra qué nos advierte Jesús? Bueno, hermanos, planificar el futuro y tener dinero no es problema. De hecho, no es ningún problema que usted trabaje y usted gane dinero, o que tenga una buena idea, un negocio y tenga dinero. No, el problema no es el dinero. El problema es que ese negocio, ese dinero, esos bienes materiales tomen el lugar de Dios. Ese es el problema. Así que es lo que tenemos aquí en el punto número 2. Los bienes materiales no deben tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, ni hoy, ni siempre, ni nunca. Porque recuerde que se nos ha llamado a hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Okay? Entonces, vamos adelante. Otra pregunta ahí en el lunes dice, piensa en las expresiones de egoísmo en tu vida. ¿Cómo afecta el egoísmo nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge y nuestra familia, con la familia de la iglesia, con nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo? ¿Qué clave se encuentra en Filipenses 2 del 5 al 8? Vamos a leer Filipenses aquí, 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como causa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjate qué interesante. Jesús no escatimó dejar ser igual a Dios. Él hizo para un lado, dejó eso por usted y por mí. En lugar de pedir más, Él dejó eso por usted y por mí. Entonces, se hizo hombre. Y todavía se humilló al punto de hacerse hombre, un ser humano. Y después de hacerse hombre, todavía se humilló aún más todavía para morir por usted y por mí. ¿Recuerda cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Pedro le dijo, oh no, tú a mí no me vas a lavar. ¿Cómo vas a lavar tú? Tú siendo el Hijo de Dios, tú siendo Dios. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? ¿Qué le dijo Jesús? Si no permite que te lave los pies, no puedes tener parte conmigo en el reino. Entonces ahí se cambia el panorama, ¿verdad? Bueno, Señor, no nada más lávame los pies, lávame todo, por favor. Qué interesante, ¿no? Pero ese es el detalle, mis hermanos. Necesitamos entender que Jesús mismo nos pone el ejemplo de no ser egoístas. Él da todo por ti y por mí. ¿Okay? La respuesta que tenemos aquí para estas preguntas, número 1, el egoísmo nos hace sentir que somos los únicos importantes y que todo merecemos. Es lo que hace el egoísmo, ¿no? Número 2, Cristo nos da su ejemplo de no aferrarnos a nada de lo que tenemos si con ello podemos ayudar o rescatar a alguien más. Si tú tienes algo, mi hermano, no te aferres a él. Especialmente si es algo, un bien material. Ayuda a otras personas. Y eso me encanta mirar cómo las personas, las que están con nosotros, con fe y esperanza, mis hermanos, han aportado su granito de arena para poder seguir adelante, para que Fe y Esperanza siga funcionando. Mis hermanos, tengo una sorpresa bien linda para ustedes. Gracias a las personas que han hecho esto posible, porque han dejado sus bienes materiales a un lado y los han puesto al servicio de Dios. Hemos ya adquirido un servidor donde estaremos cambiando la estación de radio ahora muy muy pronto, porque en la estación de radio, si usted nos ha escuchado por ahí, hay demasiados comerciales y enfada, ¿verdad que sí? Bueno, yo mismo me desespero, estoy escuchando la radio y de repente un comercial. Y luego 5 minutos, otro comercial, y otro comercial. Ay, mejor le cambia a uno, ¿verdad? Imagínense, eso me pasa a mí, quiero pensar que también le pasa a usted. Bueno,
¿Tengo la solución? Gracias a Dios tenemos la solución ya. Gracias a ustedes que nos han ayudado, mis hermanos. Tenemos un servidor ya, está comprado, está todo listo. Ha costado muchísimo dinero, mis hermanos, pero gracias a ustedes que han enviado sus ofrenditas, lo hemos logrado. Ahí estamos mostrando nada más que todo lo que usted envía como donación se queda en el ministerio, mis hermanos. Su ofrenda es sagrada, por eso agradecemos mucho a todos ustedes. Y qué hermoso ver personas que no se han aferrado al dinero, sino que han aportado su granito de arena. Necesitamos todavía bastante. Vamos empezando. Vamos a ahora recurrir más gastos. Pero mis hermanos, en el nombre de Jehová hemos empezado con todo esto y sin duda alguna lo terminaremos porque Jesús va con nosotros, ¿verdad? Así es que, hermanos, gracias de todo corazón a ustedes que han confiado en nosotros, a ustedes que nos han ayudado de esa y de otra manera. Ustedes que están orando con nosotros, que de pronto tal vez no tengan que aportar algo económico, pero usted está orando por nosotros, usted tiene una fe tremenda y linda. Gracias por orar por nosotros. Las personas que son donantes de Fe y Esperanza, aquí en Estados Unidos y en la parte de México, han recibido un libro como este. Este librito, mis hermanos, es un libro de estudios. Trae 60 estudios bien desglosados, bien lindo. Las personas que lo han recibido les ha encantado. Esta es la primera tirada que hicimos. No está corregido al 100%. Ahora estamos terminando ya de corregirlo completamente para hacer una tirada bastante grande. Y entonces sí, poder difundirlo. Sin embargo, mis hermanos, si usted lo quiere, si vive en Estados Unidos y es donante, ahí tenemos una copia para usted. De hecho, nuestro hermano Danilo y la hermana Sandra, ahí les enviaré a usted esta semana la de ustedes, Dios mediante. Pero mis hermanos, gracias a que ustedes han aportado su ayuda, porque por eso es que hemos hecho materiales y estamos trabajando para hacer más materiales para ustedes que vienen ahí, sorpresitas por cierto, ¿no? Que no me quiero adelantar porque de repente se atrasa uno con cosas que uno tiene que hacer. Ahora, mis hermanos, estamos lidiando de paso. Para las personas que viven en Phoenix, Arizona y que nos siguen constantemente, atención, Phoenix, Arizona. Estamos ahora trabajando en una iglesia, en la iglesia del este, la iglesia de Phoenix East Valley, SDA, la que está por la Roosevelt y la 16 calle. Allí estamos ahora trabajando como primer anciano, como líder de la iglesia. Así es que si de repente quiere acompañarnos por allá, quiere pasar a saludarnos, será bienvenido. Y si quiere cambiar su membresía en la Iglesia del Este, pues también será bienvenido, ¿ok? Ahí estamos trabajando ahora, mis hermanos, para honra y gloria de Dios. Y vamos avanzando para la honra y la gloria de Dios en todo el sentido de la palabra. Bueno, ahí les esperamos de pronto. Será un placer saludarles en la Iglesia del Este, ¿ok? Hermanos, al pie de la página el lunes dice, ¿por qué es tan fácil quedar atrapado en el deseo de riquezas y posesiones materiales? Aunque todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, ¿por qué parece ser que sin importar cuánto tengamos, siempre queremos más? Bueno, el dinero y posesiones equivalen a poder e importancia para una persona que no tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos. Por eso las personas que amamos a Jesús, el dinero es secundario, ¿verdad? Ponemos todo lo que está de nuestra bolsa para Cristo Jesús, para llevar el evangelio, ¿no? Porque sabemos que con esa acción, estamos haciendo tesoros en el cielo. En el cielo donde está nuestro tesoro, ¿verdad? Número 2, por nuestro egoísmo, nunca estamos satisfechos. Por esa razón siempre queremos más. Y eso es cosa de egoísmo nada más. El que más tiene, uno de repente dice, ay, si tuviera $100,000 yo sería feliz. Ay, si tuviera $500,000 yo sería feliz. Cuando tiene el $1,000,000, el $500,000, no, si tuviera $1,000,000 yo sería feliz. Cuando uno tiene $1,000,000, no, si tuviera 2 entonces sería feliz. No, mejor, si tuviera 4 sería feliz. Si tuviera 8 sería feliz. O sea, nunca vamos a ser felices, hermanos, porque el dinero no trae la felicidad, de paso. ¿Ok? Traerá posesiones, traerá cosas materiales, pero nunca traerá la felicidad del dinero necesariamente. La felicidad viene solamente de parte de Dios. ¿Ok? La persona que no tiene dinero está preocupada porque no tiene dinero. La persona que tiene dinero está preocupada porque tiene dinero. Pero está preocupada porque alguien se lo puede robar y quizás se lo pierde de repente así. Entonces una persona que no tiene, pues está preocupada porque lo necesita para sobrevivir. La persona que tiene mucho dinero está preocupada porque se lo pueden robar. Entonces hay preocupación todo el tiempo. La única paz que tu corazón puede tener es el de Cristo Jesús, con dinero o sin dinero. ¿Ok? Y ahí le dejo para que no suene como canción. Vamos adelante. El martes, ambición. Lee Lucas 22 del 14 al 30. Y vamos a leerlo y luego seguimos leyendo aquí la pregunta. Dice la palabra de Dios, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo,
cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Qué palabras tan impresionantes. Entonces vamos a leer aquí, antes de leer la respuesta, la pregunta. Dice, lee Lucas 22 del 14 al 30 y escucha discutir a sus discípulos durante esta comida solemne sobre quién de ellos debería considerarse el más grande. ¿Por qué los discípulos se desviaron de esta vocación trascendental y se centraron en la grandeza humana? Imaginen, mis hermanos, otra vez, por el egoísmo y ambición de ser más importantes o grandes, o más grandes de los demás, ¿no? El hombre siempre está buscando quién va a ser más importante, quién va a dirigir. Bueno, ahí está la prueba también, ¿verdad? De esa forma. Al pie de la página y el martes, dice, mantenernos centrados en Jesús, en la cruz, ¿por qué debería ser un poderoso remedio contra el deseo de exaltación propia, del que todos somos presa como seres caídos? Jesús es nuestro ejemplo, mis hermanos. Él dejó todo para darnos vida eterna y para rescatar lo que se había perdido. Entonces, si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y todavía como hombre estuvo aquí en la tierra sirviendo a la humanidad, ¿qué ejemplo tan más hermoso tenemos para seguir? Por eso, ¿quién es más importante que en la tierra? Qué triste que aquí en la tierra, en la sociedad, en la iglesia, en cualquier parte, queramos sentirnos más importantes. Por eso, mis hermanos, nadie es más importante en ninguna parte. Solamente Dios es importante. Solamente Cristo Jesús es grande. De ahí en más, todos los demás somos iguales. Todos los demás, hermanos, entre sí, más el que se quiera sentir más importante es basura. Todos somos basura. Somos trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. ¿Qué importancia tenemos en nosotros mismos? O sea, hablando de forma humana, ¿no? ¿Qué tenemos de importancia? Dígame usted. Y digo esto para que nos sintamos mejor que los demás. Ahí en Fe y Esperanza tenemos una filosofía, y es algo personal. Aquí nadie es más importante. Ni yo que estoy enfrente del ministerio, ni mi hermanita que está ayudándonos locutando, ni la hermanita que es la secretaria, ni la directora. Aquí nadie es importante. Aquí todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Jesús es el único que es grande y en la iglesia deberíamos estar igual, mis hermanos. En la iglesia, ¿quién es más importante? ¿El pastor o los ancianos? ¿La directiva o el pleno? Todos somos iguales, mis hermanos. Y qué triste que de repente el pastor se sienta más importante que los demás. Por ser pastor, él es más importante que todos los demás. ¿En serio? ¿Qué acaso no es pecador también? ¿Qué acaso no tiene las mismas luchas que usted y yo? Entonces, ¿de qué engrandecernos, mis hermanos? ¿Sí me entiende? El primer anciano, porque es el primer anciano. Él es más importante que todos los demás. No, mis hermanos, mire, si miráramos y analizáramos los puntos de las posiciones en la iglesia, entre más alta esté la posición,
más responsabilidad tenemos como seres humanos con la filigresía y con Dios, obviamente. Así es que no hay nada de qué engrandecernos, lo contrario, debemos tener miedo, pavor si le quiere llamar, de tener esa posición, porque ahora Dios nos va a juzgar sobre esa posición. No para que nos sintamos importantes, de que oh, yo puedo. No, mis hermanos, qué forma tan vaga de pronto de ver las cosas, ¿no? El miércoles, hipocresía. Y aquí viene a un punto también muy importante. Dice la palabra de Dios ahí en el miércoles, en Mateo 23, del 1 al 13. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que estamos hablando, precisamente. Le repito otra vez, hermanos. Aquí entre nosotros como seres humanos, de repente a mi esposa me dice: tienes que ser un poco más cuidadoso con palabras que utilizas. Bueno, ok, yo soy cuidadoso, pero cuando leo la Biblia, de repente la Biblia da directamente al grano. Hermanos, si es para beneficio de la iglesia, si es para beneficio de una persona, creo que podemos hablar un poco más abiertamente, ¿no? No en suavizar las palabras que de repente se le cambia el sentido para que la persona no se sienta mal. Hermanos, yo he dicho anteriormente en alguno de los videos, si alguien se siente mal por algo que yo dije en forma de la vida espiritual, ¿sabe? Qué bueno, porque eso quiere decir que la persona no le gusta algo que yo mencioné del principio bíblico, principios de salvación me refiero, ¿ok? No insultos ni mucho menos, ¿no? Pero si se sintió un poquito mal, es porque tal vez anda un poquito mal, o mucho mal. Entonces, hay forma todavía de arreglar el problema. A eso me refiero. Número 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que dicen, haz esto, esto y esto, y pórtate así, pero ellos no lo hacen? ¿Podrían llamarse fariseos? Posiblemente. Hermanos, en la iglesia estamos llenos de personas que decimos que se hagan y no hacemos. ¿Ok? Me pongo en ese mismo plan para no ofender a nadie y no decir que, mira, ellos. No. Porque yo también soy pecador y yo también estoy en el mismo rublo que todos los demás, ¿sí? Número 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Somos muy buenos. Tú haz, guarda, así, haz esto y esto, y vas a ir al cielo. Haz así, pórtate así, no hagas aquí, no hagas allá, y vas a ir al cielo. Pero ellos no hacen nada de lo que ellos están diciendo que el pueblo haga. Como si ellos tuvieran una entrada especial, un boleto especial para entrar al cielo. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de pronto que tenemos como seres humanos. Pensamos y sabemos cómo la persona tiene que hacer para entrar al cielo. Y mira, pórtate así, y haz aquí, y haz esa. Pero si no lo hago yo tampoco, mis hermanos, estoy siendo igual que un fariseo. Muy buenos para decirle a todo el mundo cómo tiene que portarse, lo que puede y lo que no debe de hacer. Pero ni nosotros mismos lo estamos guardando de pronto. Entonces, ¿con qué cara vamos a decirle a una persona, tienes que hacer así y así, así? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno. Hermanos, dice aquí el punto, enumera 4 de características principales de un hipócrita que Jesús menciona. Bueno, aquí puse las 4 características que él menciona en estos versículos. Y luego otras 2 más en la siguiente lámina. Dicen y no hacen. Ponen cargas pesadas a otros, pero ellos no las quieren llevar, ¿no? Y luego sigue diciendo aquí, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, entre ustedes, como hijos de Dios, nadie debe sentirse importante ni orgulloso de cómo le llamen. ¿Cierto? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, los 4 puntos de los que hay que enumerar aquí, de características de los principales de un hipócrita,
Hacen obras para ser vistos. ¿Ok? Se sienten más importantes que los demás en reuniones. También. Son las 4 características interesantes. Ay, mis hermanos, qué triste que una persona se encuentre en ese estado. Piense nada más. Obviamente es un instrumento del diablo, no es un instrumento de Dios. ¿Okay? Por mucho que conozca, y recuerde que son los escribas y los fariseos, hermanos, son personas que conocen la Biblia, que conocen las doctrinas al 100%. Son personas que saben de lo que están hablando, porque se han dedicado toda su vida a estudiar. Ellos han hecho todos los estudios, y sin embargo vienen acá a poner cargas a todos los demás y a decir lo que hay que hacer, pero ellos no lo hacen. Ellos son los que pusieron tanta carga para el sábado. De que uno no puede caminar más de 2 cuadras porque está trabajando, uno no puede traer algo así, una pluma en su camisa porque ya está trabajando, ya está cargando algo. Entonces, que no puede presionar un botón en el elevador el sábado porque ya está trabajando. Cargas que no tienen sentido de pronto, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mis hermanos, con humildad y mansedumbre demos gloria solo a Dios, y que sea Él quien nos lleve por el camino del Evangelio, sirviendo y ayudando a todo aquel que lo necesita. Hay de aquellos que conocen mucho de Biblia y que ponen trabas para todo mundo, para que no trabaje, para que no lleve el Evangelio y por supuesto, incluso para que no se salve, tratando de imponer cargas y cosas que no tienen sentido y que no son bíblicas y que Dios nunca puso para el cristiano, para su pueblo fiel. Al pie de la página allí el miércoles dice, ¿por qué no necesitas ser un líder religioso para ser culpable del tipo de hipocresía que Jesús condena tan rotundamente aquí? ¿Cómo podemos aprender a ver ese tipo de hipocresía en nosotros mismos? Si existiera, ¿y cómo podemos deshacernos de ella? Hermano, todo ser humano puede ser alcanzado por la hipocresía. Eso es algo rotundo. Todo ser humano. Número 2, examinando nuestra forma de ser y tratar con los demás, es como nos vamos a dar cuenta si somos o no somos hipócritas. Qué triste que en la iglesia les sonriamos, digamos que sí, estamos de acuerdo, lo demás, y entonces damos la vuelta y ahora clavamos un puñal a la persona, ¿no? Hablando mal de la persona, ahora, enfrente de la persona, oh no, todo bien, sí, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿qué tal? Y damos la vuelta. Comenzamos a hablar mal de la persona, ¿no? Eso es hipocresía. Mucho cuidado. Eso es pecado. Y si practicamos eso, no vamos al cielo. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Si le das la mano a alguien y enseguida das la vuelta y comienzas a hablar mal de esa persona, ten mucho cuidado. Porque aunque tú quieras ir al cielo, no vas al cielo. Igual va para mí. Si yo le doy la mano a alguien y después doy la vuelta y comienzo a hablar mal de esa persona, entonces hay que tener mucho cuidado. Hermanos, creo que todos hemos sido captados por ese pecado de pronto, en su momento dado. Limpiemos nuestra alma, limpiemos nuestro ser, limpiemos nuestro cuerpo y pidamos disculpas si hemos ofendido a alguien a espaldas, por favor, ¿sí? Vamos adelante. Jueves. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Es el título para este día. Lee Juan 14 del 1 al 6. Muy interesante estos textos, ¿no? Vamos a leerlo y luego seguimos leyendo aquí la pregunta. Estos versículos nos conocemos de memoria, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Cristo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes conocen ya el camino. Y Tomás le dice, pero ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vas a saber el camino?
Jesús le dice, yo soy el camino. En otras palabras, mi hermano y mi hermana, si tú conoces a Cristo Jesús, conoces el camino para llegar al cielo, porque Jesús es el que nos lleva al cielo. Él es el camino, Él es el que nos da la vida eterna. Él es Jesús, es tu Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces la pregunta que aparece aquí en el jueves dice, en medio de nuestra ansiedad, ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón no se sienta turbado? ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso? Creer y confiar en Dios, primeramente. Segundo, por medio de Cristo es el único camino y la única esperanza que tenemos como seres humanos, mis hermanos. Solamente Cristo Jesús y solamente en Él. ¿Okay? Otra pregunta más ahí en el jueves, dice, lee Jeremías 3:22. Vamos a leerlo. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Convertíos, hijos rebeldes. Otra vez, la Biblia está hablando y te dice a ti, conviértete, hijo rebelde. Como que no está muy políticamente correcto esto, decirle a alguien, eres un rebelde, eres un pecador. No, todos somos pecadores y este mensaje va para todos nosotros, ¿verdad? Pero dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. En otras palabras, quitaré el pecado del medio de ustedes. La respuesta, bueno, la pregunta que está aquí primero dice, ¿qué nos pide Dios que hagamos nosotros? Que nos convertamos primeramente. Y luego, ¿qué hará por nosotros en respuesta? Dios quitará el pecado de entre nosotros, de forma individual y como nación, como pueblo, como remanente, en una forma corporal, entre toda la iglesia. Dios dice, si tú me buscas, y si me buscas de todo corazón, yo voy a eliminar el pecado de tu vida y de toda la iglesia, de todo mi pueblo, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, mis hermanos. Al pie de la página y el jueves dice así, piensa en las palabras de Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la promesa de la segunda venida? Especialmente para nosotros como adventistas, con nuestro conocimiento sobre la muerte, ¿por qué es tan preciosa la promesa de la segunda venida? Hermanos, ahí termina todo sufrimiento e inicia la vida eterna, llena de felicidad, cerca de nuestro Creador. Y por supuesto, mis hermanos, el morir ahora no es el fin, porque Jesús viene y Él nos resucitará de nuevo. Si usted pasa el descanso ahora, tiene la certeza y la seguridad que si descansa en Cristo Jesús, usted podrá levantarse de entre los muertos en la primera resurrección, ir al cielo de esa forma. Qué hermoso saber que esa promesa descansa allí, mis hermanos. Entonces, esto es, mis hermanos, la lección de escuela sabática para esta semana. Voy a leer hay 4 preguntas en este día del viernes que les vamos a dar lectura y también una respuesta personal. Recuerden que estas preguntas son para dialogar, para analizar, mis hermanos. La primera pregunta dice, en clase, piensen en formas prácticas de superar el egoísmo. ¿Cómo pueden cuidarse los unos a los otros para que estas ideas se conviertan en realidad? Dar todo para Cristo y vivir su amor diariamente, mis hermanos, sería la forma más eficaz. Pregunta número 2. Las ambiciones no son inherentemente malas. Sin embargo, ¿cómo podemos anticipar e imaginar grandes cosas de Dios sin caer en la trampa de ser consumidos por la ambición? Cuando la ambición desvía nuestra mirada y nos hace luchar por tener más, olvidando nuestro propósito dentro de los planes de Dios, allí es donde podríamos caer en ese juego, ¿verdad? Donde podremos perdernos, mis hermanos, y perder la visión y que esa ambición, por cierto, llegue a tener el primer lugar antes que Dios. Número 3. La mayoría de nosotros no muestra ambición, hipocresía, egoísmo o envidia por fuera. Somos muy susceptibles de ofrecer una fachada externa más benigna. Sin embargo, como el enorme sistema de raíces de un álamo, todas estas características negativas se esconden debajo de la superficie. ¿Cómo se ve en la práctica la transformación del carácter guiado por el Espíritu? ¿Cómo podemos vencer la raíz de la ansiedad y hallar verdadero descanso en Jesús? Mis hermanos, lo único que les puedo decir es todo en el amor de Cristo. Un estilo de vida guiado por el Espíritu Santo sería la respuesta para poder estar bien con Dios y poder de esta forma no ser hipócritas en el sentido espiritual y con
el sentido también común entre las personas de esa manera. La pregunta número 4 dice, reflexiona en la respuesta a la pregunta final del jueves sobre la importancia de la segunda venida. Después de todo, sin ella, ¿qué esperanza tenemos? Sin ella, ¿de qué nos habría servido la primera venida de Cristo, sabiendo que los muertos duermen hasta la resurrección? ¿Qué ocurre recién en la segunda venida? Todo fiel cristiano vive la esperanza de la venida de Cristo, mis hermanos, donde todo sufrimiento y todo lo terrenal terminará. En la segunda venida de Cristo nos refugiamos para tener una vida eterna. De ahí empieza la eternidad, mis hermanos, y de allí es que usted y yo podremos gozarnos para siempre. Eso es lo que ofrece la palabra de Dios y las promesas de Cristo Jesús. Las promesas de Dios. Y recuerde, Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco un ser humano para que se equivoque. Entonces, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. ¿Quién es más importante? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanta hipocresía de pronto dentro de nosotros mismos, hermanos? Me da mucha tristeza ver dentro de las iglesias, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, grupitos. O el grupito A contra el grupito B. Y por lo regular es algo muy común, ¿sabe?, que se ve en las iglesias. Mis hermanos, yo les exhorto y les invito para que analicen y no se dejen manipular por personas que tienen egoísmo y envidias dentro de la iglesia o celos dentro de la iglesia, que son los que comienzan a hacer este tipo de grupitos y los comienzan a ganar para luego ese grupito ponerse en contra de otro grupo. Y el otro grupo pone también resistencia. Y ahí están grupo A con grupo B peleando constantemente. Lo hemos mirado muchas veces, mis hermanos. Yo espero en el Señor que juntos, en el amor de Cristo Jesús, podamos luchar, ¿verdad?, entre todos. Yo te invito para que hagas el cambio en tu vida y que seas tú esa persona que empiece un reavivamiento dentro de la iglesia si es necesario. Hermanos, necesitamos amarnos unos a los otros. Amarnos unos a los otros, dejamos la envidia a un lado, dejamos cualquier celo, cualquier hipocresía, cualquier avaricia a un lado. Y comenzamos a amarnos y a respetarnos, a querernos. Hermanos, si no podemos llevarnos bien con nuestros hermanos aquí en la tierra, ¿cómo esperas llevarte con tu hermano en el cielo? ¿Sí me entiendes? Si no puedes llevarte bien con alguien aquí en la tierra, ¿cómo crees que vas a entrar al cielo? Si tú no te puedes llevar bien conmigo, lo siento, tú no vas al cielo. ¿Ok? Ahí te veo, ahí te dejo. Si yo no te puedo ver bien a ti, bueno, ahí me ves, porque tú vas al cielo y yo no voy al cielo. ¿Ok? Hermanos, somos todos seres humanos y todos tenemos el pecado en nosotros. Y todos necesitamos lo mismo de Cristo Jesús. Y todos necesitamos buscar a Cristo Jesús de la misma forma. Usted no puede buscar a Jesús de una forma diferente que yo. Necesitamos humillarnos, venir a Cristo Jesús y pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y ponernos en sus manos para trabajar en su obra, en su propósito. Ese es el llamado, mi hermano. Te exhorto para que dejemos esos pleitos dentro de la iglesia, esos celos, esas avaricias, esa hipocresía de pronto dentro de la iglesia. Qué tristeza cuando una persona, un hermano anda enojado contra otro hermano. Que la hermana fulana no le habla a la hermana sutana porque algo le hizo o no le saludó el sábado pasado y ahora andan enojados. Un día no le saludó y de ahí se agarró un coraje. Hermanos, son historias verdaderas que han sucedido, que nos han llegado a nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos. De verdad deseo de todo corazón que Jesús more en ti, en tu familia y que se preparen para poder ir juntos a Patria Celestial. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a la familia que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor Joel Medina, mi hermano y mi hermana, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y perdóname de pronto si hablo muy sin filtro, muy recto. Perdóname si de repente te ofendo, te pido 1000 disculpas, pero me interesa que tú llegues al cielo. Y si esta regañada de pronto o palabras así te hacen reflexionar y eso hace que llegues al cielo, se ha logrado el objetivo. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.